Mi amigo Iván Vélez me ha pedido que haga un pequeño comentario muy sucinto y breve sobre la nueva ley educativa, la LOMLOE, llamada Ley CELA, y voy a referirme solamente a cuatro aspectos generales dentro de todo lo que es la problemática de la ley. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la LOMLOE es una ley muy coyuntural, puesto que ha renunciado desde el principio a la búsqueda de cualquier tipo de consenso que contemplara las demandas históricas de los profesionales de la educación y también, por supuesto, de la comunidad educativa, de manera, y por supuesto también las circunstancias actuales de la sociedad española, de modo que efectivamente es una ley que nace con poca, digamos, poca expectativa de prolongarse en el tiempo. Si seguimos en una normalidad democrática, quiero decir, puesto que probablemente será derogada por otros gobiernos que vengan posteriormente o modificada sensiblemente. La ley verde está orientada, perdón, la LOMLOE, la ley CELA, está orientada fundamentalmente a derogar la ley verde, que fue muy criticada, pero que también procedía de un consenso, de una coyuntura política determinada, y lo que busca es restaurar la LOE, que se aprobó en el año 2006, en otra coyuntura parlamentaria diferente. El objetivo fundamental es eh, quitar la ley completa, puesto que en ella se contemplaban una serie de asuntos que fueron muy discutidos. Uno de ellos fue las reválidas famosas, que luego no se ha aplicado. Luego otro asunto también contra el que se dirigían las críticas a la ley era el abandono del programa de diversificación, que efectivamente se recupera con esta ley, me parece correcto. Y bueno, toda una serie de asuntos, por otra parte, que son congruentes con las leyes anteriores, puesto que al fin y al cabo tanto la LONCE, la LOMLOE como la LOE, al fin y al cabo tienen un tronco común que es el fundamento de la LOCSE del año 1990. ¿Qué aspectos se pueden comentar o me gustaría comentar? Uno de ellos es el aspecto del asunto de la educación confesional religiosa, puesto que, como se sabe, una de las críticas a la LONCE era precisamente el haber incorporado o haber recuperado la idea de una enseñanza en valores éticos alternativa a la religión, que previamente pues en la LOE, por ejemplo, pues no existía una alternativa a la religión confesional, de manera que los alumnos que no cursaban religión desde el punto de vista confesional pues simplemente tenían que esperar una hora que acabaran sus compañeros. La LONCE incluía la sustitución la incorporación de esta asignatura de valores éticos para cubrir ese espacio vacío que se generaba en los alumnos que no iban a educación religiosa confesional, de manera que eso se restablece en la en la situación de la LOE. Entonces, claro, lo que ocurre es que aquí se está legislando precisamente en contra, digamos, de los principios menos reaccionarios. Es decir, si hay algo verdaderamente reaccionario en la ley actual de educación es que se contemple todavía la enseñanza de la religión confesional, incluso que se amplíe la educación religiosa confesional a otras confesiones, no solamente la católica, sino protestantes, judías, islámicas, de manera que en fin, que se institucionaliza o se consolida la enseñanza de la confesión religiosa y se ataca precisamente a la enseñanza en valores éticos, que es precisamente esa asignatura la que debería ser fortalecida. Es decir, una legislación progresista en educación en este momento tendría que ir dirigida a eliminar la religión, la enseñanza, digamos, confesional de cualquier tipo de religión en el sistema educativo, puesto que el sistema educativo está construido sobre los principios del racionalismo crítico, científico y filosófico, y ese sería un verdadero reto desde el punto de vista legislativo. Otro aspecto de la ley nueva que me gustaría comentar, y que en este sentido lo digo en sentido positivo, es la recuperación o la consolidación de la posibilidad de que los alumnos a partir de los 14 años puedan elegir un camino de formación profesional básico
que les permita terminar la educación secundaria obligatoria a los 16 años con el mismo título, pero por el camino de la formación profesional básica, que luego les permitirá acceder a la formación profesional de grado medio y de grado superior. Eso me parece correcto, aunque en la ley actual se contempla a los 14 años la posibilidad de cambiar a ese módulo, a esa línea de formación profesional básica, solo en casos muy excepcionales. Sin embargo, los alumnos a partir de los 15 años sí pueden hacerlo, con lo cual la ley actual está penalizando la elección de los alumnos del camino de formación profesional básica en un año. Es decir, que un alumno que entra en formación profesional a los 15 años acabaría el ciclo de formación profesional básica con 17, no con 16. Eso es una penalización que responde al prejuicio que ya viene arrastrándose desde la LOCSE, un prejuicio contra la formación profesional entendida precisamente como una especie de fracaso encubierto. La educación profesional debería ser y tiene que ser fortalecida. De hecho, hay unos programas de formación profesional básico y, perdón, medio y superior muy buenos o bastante buenos en España, pero adolecen de ese prejuicio que debe superarse. Es decir, yo creo que efectivamente con esta ley, tal y como se ha planteado, se abre la posibilidad de un camino, digamos, académico, que sería el que recorres en la ESO hasta cuarto y después el bachillerato, un camino más profesional con la formación profesional básica a partir de los 14 y luego se podría abrir otro camino, yo creo que también muy importante, de formación artística a partir de los 14 años, que es tres líneas educativas diferentes que harían, yo creo que permitirían, facilitarían superar el problema del fracaso escolar que hasta ahora, precisamente porque todos los alumnos se veían obligados a pasar por el canuto de la ESO, por así decir, requería la intervención de toda una serie de elementos de ingeniería psicológica para afrontar los procesos de fracaso, los problemas de fracaso escolar de los alumnos que se veían obligados a hacer, a recorrer ese único y exclusivo camino. En ese sentido también, pues claro, una de las cosas que la ley no contempla es el fortalecimiento de la formación académica. O sea, precisamente se olvidan en gran medida de la formación de los estudios humanísticos, que son una verdadera lástima, y se insiste en la separación entre las letras y las ciencias en la parte, digamos, académica, que es un error garrafal. Yo creo que el gran objetivo sería fomentar o fortalecer una competencia histórico-cultural que no se contempla en ningún caso, pero bueno, esa es otra de las cuestiones. Ya para terminar, solamente me gustaría referirme al aspecto, digamos, de ese fin último de la educación que tiene como objetivo la formación o la consciencia de una ciudadanía mundial, se dice. Ahí hay una confusión entre la idea de hombre y la idea de ciudadano. Solo se es hombre siendo un ciudadano y solo ser ciudadano de un Estado, y solo los Estados son el instrumento fundamental para el fortalecimiento y el cumplimiento y la consecución de los derechos humanos, y por lo tanto la legislación educativa debe de fortalecer y de profundizar e insistir en la necesidad de formar a los individuos en su carácter, digamos, de ciudadanos de un Estado que les permita, un Estado democrático, por supuesto, que les permita, digamos, construir una forma de vida en la que se incorporen esos derechos humanos, evidentemente, y se ayude a que otros países también los puedan contemplar e incorporar en sus propias legislaciones. En ese sentido, el aspecto, digamos, de la renuncia al uso del español como lengua vehicular o la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan modificar ese aspecto que estaba recogido en la ley anterior me parece un error que pone nuevamente en riesgo la consecución de esta ley. Yo creo que en España habría que contemplar como principio básico del sistema educativo y en general de toda la legislación y de la organización del Estado este principio, la imposibilidad de que nadie pueda ser obligado a estudiar en otro idioma que no sea el español. Es decir, no se puede permitir a ninguna comunidad autónoma que obligue a los estudiantes a estudiar en otro idioma que no sea el español.